Sesión. Alejo, cuando quieras. Bueno, bien, muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta decimosexta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño dentro de la Semana del Diseño. Y esta comisión, la A46, que es Diseño y Entorno, que, bueno, esperemos tener una linda jornada compartida y, bueno, si nos queda algo de tiempo, haremos algún intercambio también. Yo les comparto acá en el chat el orden según la agenda para que vayamos siguiendo prolijamente ese orden, por favor. Así que respetemos el orden. Y tal cual como dijo Mica también, por favor, los 10 minutos de máximo de exposición. ¿Sí? Así que bueno, damos comienzo, no, porque no sé si están todos, Mica, según me comentaste por privado. Entonces, bueno, según el orden, no sé quién está primero. Sí, ya tenemos bastantes expositores. Si querés empezar por el orden y si no están, los dejamos para el final. Bien. Lo que les voy a pedir, por favor, como primera condición, me parece que nobleza obliga y siendo todos profesionales, adultos, estando en muchos lugares a la vez y al mismo tiempo eso, gracias. Ahí algunos ya me leyeron la mente. Gracias, vamos prendiendo las cámaras. Es como tengo que hacer como con los estudiantes, que les tengo que presionar para que prendan las cámaras. Bueno, si van prendiendo las cámaras les agradezco porque así lo hacemos un poquito más humano el asunto, porque somos personas las que estamos detrás de todo esto, y de hecho van a contar sus experiencias personales, van a hacer escuchar sus propias y originales voces, y estaría bueno que también eso esté acompañado de una persona, ¿no? Ya bastante artificio nos está rodeando el universo, así que mejor conocer nuestras caras. Gracias Álvaro, Pedro, Jaime, Claudia, Edner y Natalie por prender las cámaras. Todos los demás, aunque no sean expositores, por supuesto están invitadas, invitados a prender la cámara también, porque de eso se trata. Bien, y bueno, quien no tenga cámara o esté en algún lugar hace un rato en otra comisión, una de las chicas estaba en el colectivo y prendió la cámara igual, no hay problema, estamos en este mundo, así que así de complejo. Bueno, bien, entonces, ¿quién arrancaría según el orden? A ver, voy al orden que tengo yo, que les compartí. Jaime y Natalie, que justamente están allí con la cámara prendida, ¿no? Bueno, adelante, bienvenidos, tienen 10 minutitos. Gracias, Alejo. Voy a partir por compartir mi pantalla. Buenísimo. Aprovecho antes mientras preparan la presentación, entonces vamos a hacer el orden, como les digo en el link, que les paso en el link, según la agenda, y vayamos anotando preguntas, comentarios, lo que quisiéramos hacer, lo dejamos todo para el final, para ver cómo venimos con los tiempos, sobre todo, ¿sí? Ya así que vamos tomando, yo voy tomando mis notitas acá. Adelante, cuando quieran. Bien, gracias. Voy a comenzar en este momento. Bueno, esta ponencia trata de una actividad en Cochabamba, Bolivia, en el Cerro San Pedro, un lugar patrimonial ecológico. Hemos trabajado en una trilogía de investigación-acción que le hemos denominado Proyectando Vivencias Inspiradoras bajo el paraguas metodológico teórico de las representaciones sociales. Esta presentación fue realizada por un equipo, ¿no? El equipo de cátedra, mi persona, que soy investigador también del Instituto de Investigaciones de Arquitectura en el Instituto de Investigaciones del Hábitat de Cochabamba, Bolivia, la Universidad Mayor San Simón, como equipo de cátedra, la auxiliar María Cecilia Aguirre, y Natalie, que está presente acá, con 6 estudiantes que trabajamos en este equipo bajo el paraguas, digamos, institucional de la carrera de diseño gráfico, carrera acreditada últimamente a la Confederación de Universidades en mi país, y que esta gestión está desarrollándose con una tónica interesante de investigación, acción, de interacción en eventos, de externalizar lo que estamos trabajando en el paraguas, digamos, de la dirección de la carrera a la cabeza del licenciado Pablo Fajardo. Bueno, esta presentación contiene
6 partes. Están divididas en la investigación, el contexto, las reflexiones teóricas, la metodología, el proyecto y los hallazgos. En cuanto a la investigación, partimos de una trilogía, ¿no? Esto de la interacción la trabajamos bajo convenios interinstitucionales con instituciones de la región, OTBs, organizaciones territoriales, el gobierno municipal, el gobierno departamental. En la formación incorporamos estudiantes bajo el proceso de la investigación-acción, ¿no? Como líderes ambientales, generando conciencia social y ambiental. Y en la investigación sistematizamos todo este proceso que canalizamos desde la reflexión teórica, la propuesta de metodología y lo sistematizamos en papers científicos para eventos como es este de la UPA Lermo, ¿no? Nuestro modelo formativo está basado en las competencias, conocemos que es un sistema complejo, como dice Morán, en la investigación y en la formación del saber ser, el saber hacer y el ser. Bajo esta trilogía de investigación, acción y sociedad, hemos desarrollado el presente proyecto. Está desarrollado en el Cerro San Pedro, que es un lugar simbólico protegido por varias leyes y resoluciones tanto municipales como ministeriales, para describir qué pasa con este cerro que está siendo avasallado por la mancha urbana, ¿no? Hace un tiempo ha venido desarrollándose una suerte de invasión en el cerro, en el cual ha sido papel fundamental el hacer de una lideresa, doña Emma Urcullu, una arquitecta, que ha desarrollado todo un sistema de persuasión ciudadana para preservar este hecho natural, ¿no? Hemos trabajado bajo la cartografía social, mapeando todas las interpretaciones que doña Emma Urkullu y su equipo han realizado y hemos generado mapas del miedo, ¿no? Mapas de la complacencia, las toporrepresentaciones a la, digamos, a la metodología, haciendo referencia a la metodología de Yifutuam, en lo que son topofilias y topofobias. El contexto es un cerro interesante, es un reservorio natural, un ecosistema que tiene en el corolario de una de sus serranías el Cristo de la Concordia, que es un Cristo de 44 metros de alto, un tanto más alto que el río de Brasil, el Cristo del Río de Brasil. Contiene una ciclovía, un reservorio ecológico, infraestructura turística y el avance de la mancha urbana que aquí se ve claramente cómo está perjudicando este lugar, ¿no? Son 578 hectáreas libres que quedan ahora, un 30% menos de lo que era, ¿no? Está siendo avasallado. Hay varias leyes con las cuales se está protegiendo este lugar. Trabajamos bajo una reflexión teórica inicial de los imaginarios sociales, representaciones sociales, la hermenéutica, y toda esta reflexión la sistematizamos en mapas mentales para que los estudiantes puedan tener una reflexión y un acercamiento teórico-metodológico hacia el contexto. Hemos trabajado bajo la hermenéutica, analizando el discurso, y esta metodología nos ha permitido sistematizar todo lo que son los imaginarios sociales, ¿no? A la cabeza, digamos, de doña Murcullo, que es la líder ambiental que ha venido desarrollando todo este trabajo. Hemos hecho más representaciones subjetivas, hemos generado símbolos, encontrado símbolos, significaciones en el sector, hemos trabajado resignificando espacios, hemos clasificado emociones, hemos construido narrativas, hemos visto el sentido afectivo que tiene el cerro y todo esto a un nivel de discurso, pero por supuesto territorializado en mapas. Natalie va a pasar ahora a explicarles el proyecto. Natalie, por favor. Ya, buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el proyecto de la sensibilización. En esta fase fue clave para establecer una comprensión profunda del contexto ambiental, social y cultural de Cerro San Pedro, bajo la guía del director del Instituto de Investigaciones de Arquitectura, donde se encuentra el arquitecto Jaime Cerreca, y el director del Centro de Biodiversidad, donde se encuentran los corredores biológicos, y nosotros somos parte de eso. Este proceso permitió reconocer al cerro no solo como un espacio físico, sino como un territorio cargado de significados, memorias colectivas y biodiversidad. Aquí en la entrevista se incorpora la voz de la señora Emma Urcullo Calderón de Campero, quien nos compartió sus memorias sobre el Cerro San Pedro. Su biografía resalta el rol activo que ha tenido en la defensa del cerro y en la construcción de identidad colectiva. Esta entrevista fortalece el vínculo entre las percepciones ciudadanas y el paisaje urbano.
En la problemática durante esta etapa se identificó y analizamos con los compañeros los principales conflictos socioambientales que afectan al Cerro San Pedro, como los abayazadores, la gente incendia el cerro porque quieren que se pierda la biodiversidad para lotearlo y venderlo. Dejan basuras, hay asentamientos ilegales que no tienen infraestructura básica y violencia e inseguridad ciudadana. En la documentación, a partir desde el año 80, como indicó doña Emma, nos permitió construir una línea de tiempo visual y narrativa sobre el proceso de transformación del cerro, ya sean fotografías, planos y registros testimoniales, donde se muestra el impacto del crecimiento urbano y evidencias de los riesgos que enfrentan este importante ecosistema urbano. Esta base documental respalda la investigación y las propuestas desarrolladas. En aquí podemos ver los mapeos toporepresentaciones, como los mapeos topofílicos diurnos y nocturnos. En aquí se identifican los lugares de que la comunidad percibe como agradables durante el día. Estos espacios son valorados por su belleza paisajística, tranquilidad, vistas panorámicas o conexión simbólica con el entorno. Y eso a partir solo hasta las 10 de la noche se le considera un lugar agradable. Mientras que en los mapeos topofóbicos, ya sean diurnos y nocturnos, también se reconoce a los lugares que generan rechazo, inseguridad o incomodidad. Factores como el abandono, la contaminación o la falta de mantenimiento influyen en en la percepción negativa. Finalmente, por la noche se registran aquellos espacios considerados especialmente inseguros o desagradables. Bien, gracias, Natalie. A partir de toda esta reflexión teórica, la propuesta metodológica, los objetivos esbozados en función de intervenir el cerro, por supuesto que nos ha dado lecciones, ¿no? Esta investigación, hemos encontrado hallazgos referidos al liderazgo comunitario, ¿no? Que funda una ética afectiva y el habitar cotidiano. El cuidado del cerro se vive como vínculo vital, no solo como consigna ambiental. El Cerro San Pedro aparece como símbolo de identidad, resistencia y amenaza. Es narrado como madre, pulmón, refugio y espacio herido. Las metáforas, sombra, respirar, caminar, agua, articulan memorias y prácticas de defensa territorial más allá de lo ornamental. Los mapas del miedo y la apropiación revelan una geografía emocional distinta a los límites legales con zonas de topofilia y topofobia. La hermenéutica interpretó silencios, pausas y emociones, revelando duelo, orgullo, temor y esperanza. El liderazgo barrial tiene una dimensión pedagógica. Narrar el cerro enseña a verlo y protegerlo, sobre todo a jóvenes y niños. El territorio se entiende como memoria viva, caminatas, árboles o protestas, marcando historia colectiva. La fusión de horizontes transformó la relación investigadora de la lideresa en un ejercicio de cointerpretación del territorio. A partir de todo este proceso, digamos, de reflexión, de lecciones aprendidas y hallazgos, tenemos sugerencias para la política pública, ¿no? En el sentido de que el Cerro San Pedro debe ser reconocido como paisaje vivo, con valor ecológico, patrimonial y simbólico. La gestión debe ser cogobernada, integrando comunidades y sus líderes, así como municipios y universidades. Las cartografías emocionales del miedo y apropiación deben guiar la planificación de seguridad, senderos y corredores ecológicos. Se requieren programas educativos y culturales que transmitan memoria viva del cerro a nuevas generaciones, y la política pública debe incorporar una ética territorial reconociendo la voz comunitaria como fuente de saber y acción. Bueno, todo esto se ha sistematizado, se ha entregado a la institucionalidad en acto público y está siendo considerada con las consideraciones de las autoridades, ¿no? Es lo que tenemos para contarles. El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura es que sistematiza toda esta actividad. Si gustan visitarnos, esta es la dirección. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, Natalí, y por favor copien este link en el chat del grupo, ¿sí? Así lo podemos rescatar, gracias. Con Muy seguridad. interesante, después retomaremos. Bien, Gracias. arrancamos con todo, me encanta, ya hay mucho para polemizar y pensar, claramente, las regiones. Lo propio. Bien, seguimos con, a ver si están, creo que sí, Ender, Silvia y Mauricio, ¿correcto? Ahí te veo, Ender. Estimado Alejo, ¿me escucha? Muy buenos días a todos. Bien, sí, si te podés ir un poquitito el volumen, te agradezco. Por lo menos yo, para mí. Ok, ahora sí me logra escuchar un poquito mejor. Un poquito, se te escucha igual, Listo. no es que no se te escucha, pero...
Y bueno, es que estoy ya con los auriculares, tiene todo el volumen, pero ya puede ser también que haya ruido en la parte No hay externa. problema. Adelante. Entonces, continúo yo a leer, ¿cierto? Dale. Ok, vale, gracias. Voy a presentar con el permiso de ustedes. ¿Sí? Ok, Sí, si lo querés, ahí va, dale, sí, adelante. ya, ¿y dónde está? Un segundito. Bien. Bueno, mis compañeros, agradeciendo este espacio, ¿sí? Vamos a tener esta exposición con el tiempo que nos fue brindado, agradeciéndole a GEO y a la Semana Internacional del Diseño para compartir dentro de estos escenarios lo que son aportes a los procesos de investigación que vamos llevando nosotros en las universidades. En este caso, nosotros vamos, o estamos trabajando porque no hemos terminado la fase todavía, pero estamos bastante avanzados con un proceso de investigación que se denomina innovación en espacios públicos, estrategias de diseño y tecnología para el desarrollo de ciudades inteligentes hacia la inclusión, ¿no? Estamos Mauricio Sotelo, Silvia Monsalvi y persona Ender Barriento en este proceso de investigación. ¿Dónde se enmarca o dónde estamos haciendo este proceso? Estamos en Colombia, en la ciudad de Pamplona, una ciudad relativamente pequeña, un área de 318 kilómetros cuadrados aproximadamente, sí, en un municipio en el departamento del norte de Santander, ¿no? Aquí en el mapa de Colombia podemos ubicarnos, estamos justo en la frontera con Venezuela, que es una ciudad aproximadamente con 77.000 habitantes. Una ciudad que tiene bastante población estudiantil por el tamaño de la universidad pública y las universidades privadas que comparten escenario en este pequeño pueblo de montaña. En este aspecto, nosotros iniciamos el proceso de investigación con un diagnóstico inicial. En ese diagnóstico inicial, pues se pudo evidenciar lo que fue la congestión vehicular. ¿Sí? En esta congestión vehicular, tenemos una creciente población, como en todos los contextos urbanos y periféricos, ¿sí? Y con unas causas situacionales a nivel urbano que se repiten mucho en Latinoamérica, que es que está implosionando las ciudades, no hay un crecimiento uniforme, sino un crecimiento hacia adentro y la parte de la infraestructura no crece a la parte, vamos a llamarla habitacional o urbana. Y eso pues nos trae consecuencias como una ocupación desordenada del espacio, el uso ineficiente, el uso no acorde a los diseños establecidos urbanos, aumento también de las emisiones de impacto ambiental por medio de la gran cantidad de los vehículos que están aumentando dentro de este pequeño pueblo en el norte de Santander, y con eso una reducción de la calidad de vida en el entorno universitario, porque está una ciudad contemplada como una ciudad universitaria por la gran cantidad de estudiantes con años, la gran cantidad de universidades que hay, la Universidad de Pamplona, a la cual pertenecemos a una universidad pública, y es grande, aproximadamente unos de 6.000 a 7.500, casi tocando los 8.000 estudiantes, ¿sí? Depende de los periodos un poco más también. Y en un contexto adicional, pues, un aumento de la población estudiantil y una planificación urbana. O sea, este aumento de la planificación urbana y aumento dentro de los contextos educacionales no está planificada con los entes gubernamentales o no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y esto, pues, hay un problema compartido también por las otras universidades que acompañan el tema de la sostenibilidad. Y eso es un tema que pues, yo creo que todos aquí lo hemos manejado, lo hemos tratado, estamos conscientes de eso, pero en los proyectos ustedes saben que para aplicarlos no es muy fácil por la parte gubernamental, inversiones, cotidianidad y la idiosincrasia también de las personas que están en este proceso. Y por eso fue esta situación. En otra segunda fase de este proyecto que nosotros estamos realizando, se analizaron más de 10 casos de éxito, como Barcelona, Medellín, Curitiba, Singapur, Helsinki, identificando elementos replicables y adaptables al contexto colombiano.
Pues bueno, no voy a explicar aquí la ciudad de Barcelona, ya nosotros conocemos el ejemplo de Barcelona. Pero bueno, en todas estas ciudades lo que nosotros agarramos e identificamos son aquellos contextos este, sobre el deber ser en la parte urbana y cómo y de qué manera lo pudiéramos aplicar dentro del contexto colombiano, ¿no? Colombia, ya lo conocen, pero Colombia, dentro de desconocimiento mío a nivel latinoamericano, ¿sí? Conozco a algunos países como, bueno, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, pues hay el crecimiento urbano, hay una caracterización mayormente espontánea, y esa caracterización mayormente espontánea afecta a todo lo que estamos hablando. ¿Qué más quisiéramos? Que todo esto fuera planificado, que el crecimiento urbano fuera planificado, pero la realidad no es así. La realidad no es así y esta espontaneidad pues nos hace tener resultados totalmente con algunas consecuencias, algunas positivas, pero yo creo que mayormente negativas. Y es ahí donde entramos nosotros a aportar algún tipo de conocimiento para poder tratar de evolucionar y entender y socializar como en este escenario estos aportes que nosotros podemos tener. Entonces, se hizo una elaboración de una tipología de dispositivos urbanos basada en criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y adaptabilidad cultural. ¿Okay? Porque esa es la ruta o ese es el direccionamiento que nosotros estamos teniendo hacia la ciudad de Pamplona. En la ciudad de Pamplona, nosotros nos ubicamos en esta calle, la calle 10, ¿sí? Que va directo a la universidad principal, ¿sí? La sede de la Universidad de Pamplona, aquí la número 1 que vemos arriba, está saliendo hacia el páramo del pueblo, ¿sí? Saliendo de la ciudad, es como la ciudad universitaria, por así decirlo, pero tiene otras sedes más locales, pero no es de la universidad, que es la de la calle 4, la sede 4, la 2 y la 3. ¿Ok? Y esas están netamente en la ciudad, aquí como un buena distribución, como todos sabemos en Latinoamérica, con el diseño de colonia, pues tenemos el Parque Central o la Plaza Central, que es la que rige todo el pueblo, ¿no? Entonces, en la calle 10, que la tengo marcada aquí en rojo, y habitan 2 cuadras, 4, 5 hasta salir a la universidad, son la intervención que nosotros estamos proponiendo, que trabajo. Nosotros iniciamos con la finalidad de aprovechar la energía cinética generada por el tránsito peatonal. Ya estos son ejemplos que hemos agarrado de los antecedentes, que hemos tomado los antecedentes por la alta frecuencia, por la alta afluencia. ¿Sí? Las calles de Pamplona tienen una alta afluencia porque aparte que son pequeñas, no tienen ni siquiera la medida, vamos a llamarlo, mínima para el tránsito de 2 personas, ¿sí? Que puede caminar normalmente y fluidamente una persona. Entonces, ustedes se pueden imaginar. Entonces, es un alto flujo peatonal y mediante el uso de baldosas piezoeléctricas, con un diseño de sistema, un diseño de una baldosa con materiales resistentes, antideslizantes, pues se incorpora un sistema de almacenamiento con baterías. ¿Ok? Y eso pues hace una acumulación de energía que se puede reutilizar. Aquí hay un pequeño diseño de la baldosa con la capa piezoeléctrica, el electrodo y la base, ¿no? Sale algo a un rotor y a un circuito ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, ya para ir avanzando, algún montaje de las baldosas, ¿sí? Con esta primera foto de la izquierda, y también una propuesta de ampliación de las vías de tránsito peatonal, porque las calles también son estrechas. Y como le digo, se puede cambiar una sola persona cómodamente. Entonces, las calles también son estrechas, pero se hizo una ampliación, una propuesta de ampliación del uso de mobiliario urbano también para poder tener más seguridad. En una segunda fase del proyecto, intervenimos en la zona interna de la ciudad universitaria con 5 puestos, ¿sí? Donde se puedan manejar los residuos de sostenibilidad urbana aplicando este, lo que son, a través de un esquema urbano, un diseño de recolección de información a través de estrategias sostenibles y ciudades inteligentes, que son estos puestos que ustedes ven aquí, ¿no? Esto fue distribuido dentro de la ciudad universitaria también. Aquí están 2 modelos, el A y el B, los puntos de recolección inteligentes, donde son diseñados con paneles solares, todo de madera, por materiales aplicando la sostenibilidad, ¿ok? Todo con su punto de electricidad,
recolección de energía. Y los modelos de recolección de los puntos de vista inteligentes tienen unas características también. Nosotros le hemos propuesto con sensores de ultrasonido, sensores RIF, que identifica sobre el seguimiento, modelo de conectividad, datos Wi-Fi 4G, sensores NFC, que es una interacción entre el usuario mediante celulares, una cámara de visión artificial que detecta tipo de residuo y contaminación y mide el llenado de estos contenedores para hacer un seguimiento. ¿Sí? Y ya para ir cerrando, pues nosotros hicimos una pequeña, un instrumento para poderla validar esta propuesta. La propuesta revela un escenario ideal para la implementación de un sistema inteligente de gestión urbana en la ciudad, ¿no? La confluencia de una problemática real, una alta aceptación ciudadana del 72%, infraestructura tecnológica adecuada un 88% con smartphones, disposición a la participación 72%, bueno, en la creación de condiciones perfectas para el éxito del proyecto y un perfil predominante joven y tecnológicamente competente en estos encuestados, ¿no? Entonces, la idea de esto, compañeros, como resultado esperado, nosotros nos hace falta todavía una fase del proyecto, ¿sí? Les trae aquí la que hemos podido cumplir, pero lo que nosotros estamos logrando o queremos lograr es la conectividad de información con base al escenario urbano, ¿sí? Para una sostenibilidad mejor, usar las estrategias tecnológicas para el buen beneficio de la comunidad y poder apaciguar un poquito el caos que se presenta en esta ciudad, compañeros, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora esta es la propuesta que nosotros llevamos, pero haya sido clara, ¿no? Muchas gracias, Alejo y compañeros. Buenísimo, muchas gracias, Edner. Seguimos con Carolina Koster, que nos conocemos, por cierto. Sí, por supuesto. ¿Cómo andas, Caro? Ay, muy bien, muchas Gusto de verte. gracias. Carolina está haciendo la Igualmente. maestría en gestión del diseño en nuestra facultad, de esta universidad, así que un gusto tenerte acá como expositora. Muchas gracias. A ver, voy a compartir. Bueno, me presento, mi nombre es Carolina Koster, yo soy peruana, pero vivo en Panamá hace 5 años y soy, como comentaba Alejo, recién egresada de la maestría. Este es un trabajo muy pequeño comparado con los trabajos que acaban de presentar. Esto deriva un poco de mi trabajo de tesis, que es sobre color y comunidad en el barrio de Santana, en la ciudad de Panamá. Este trabajo es, como decía, un derivado del trabajo de tesis, que es de tantos recorridos que hice en el barrio de Santana, habla sobre los murales que hay en el barrio, que están también muy relacionados al color. Inicialmente era el color en los murales, pero aquí lo estoy dejando solamente como los murales y el arte urbano frente a la gentrificación que hay en Panamá en general, pero sobre todo particularmente en este barrio, ¿no? En el barrio de Santana. Bueno, no me voy a detener mucho aquí a hablar de la pregunta problema, pero un poco explica sobre cómo los murales contribuyen a fortalecer la identidad barrial y más adelante voy a explicar cuáles son los choques que existen entre la comunidad y las autoridades en este barrio, ¿no? El objetivo era analizar cómo el arte mural en Santana opera como una forma de resistencia simbólica y construcción identitaria en el marco del proceso de gentrificación por el que atraviesa este barrio, y como hipótesis, los murales, al ser producidos por actores locales y estar anclados a la memoria colectiva, refuerzan la identidad comunitaria y funcionan como estrategias de resistencia simbólica frente al avance del capital inmobiliario. Para poner un poquito en contexto y dar la importancia del barrio, bueno, la ciudad de Panamá tuvo como 2 sedes principales: Panamá la Vieja, que fue quemada por los piratas en su momento, y después se trasladó a otra zona que estuvo amurallada, ¿no? San Felipe es lo que venía a ser la capital general de Panamá, donde vivía la clase alta, la élite. Y después se fue ampliando, la ciudad fue creciendo, esto era amurallado, fuera de los muros crecieron pequeños arrabales como Santana y El Chorrillo. Yo me centro básicamente en Santana. La importancia de Santana es que aquí, fuera de los muros, era un barrio muy importante donde había mucha convergencia de cultura y también, bueno,
momentos importantes para la construcción de la identidad panameña. Así que la panameñidad, que es lo que mencionan ellos mucho, estuvo iniciada en Santana. Aquí pongo un poquito en contexto, esto es San Felipe. San Felipe ya fue gentrificado en su momento, a partir del año 92, fue que se declaró patrimonio por parte de la UNESCO, entonces fue cambiando su arquitectura, fue cambiando su visión, sus colores, fue cambiando absolutamente todo, aquí hay un antes y un después, pero hubo un traslado de las personas que vivían ahí. Entonces, sin patrimonio, sin habitantes no hay patrimonio. Aquí hay, por ejemplo, un comentario sobre San Felipe, que le dicen mucho a ellos la disneyficación y gentrificación, el barrio ha muerto y ya no queda nada de población. Todo lo que queda aquí son hoteles, población nueva, gente que había llegado a vivir. Lo mismo está pasando con el barrio de Santana. Ahora, ¿no? El barrio de Santana es un núcleo histórico y cultural clave en la memoria de Panamá, reconocido por su diversidad social, la memoria colectiva, como explicaba aquí, y está atravesando mucho ahora un proceso de gentrificación bastante fuerte. Las personas están siendo trasladadas y los grandes inmobiliarias se están construyendo y trayendo a nuevos pobladores, ¿no? Este es un poco el barrio de Santana, lo que queda todavía del barrio de Santana es un barrio muy colorido, que está intervenido por las personas. Bueno, aquí en el trabajo hablo sobre gentrificación, paisaje intervenido y finalmente los murales en el barrio de Santana. Los hallazgos que se pudo encontrar en Santana es que conversando con artistas locales, yo hablé particularmente con artistas locales que tienen mucho contacto con los movimientos culturales que protegen al barrio de la gentrificación. Aquí pongo dos murales en contexto que son murales, uno es de Colombia y el otro es de Brixton en el Reino Unido, en Londres, que hablan de lucha y de un tipo de resistencia. Aquí los artistas me comentaron que no buscaban hacer nada político, porque piensan que la política no une a la gente, y que la gente en la comunidad les pedía no hacer nada político, sino más bien algo que los una como comunidad para tener un poco más de fuerza juntos y frente a este proceso de gentrificación, ¿no? Aquí también hay una tensión entre los murales que están promovidos por el gobierno, por la junta comunitaria, que a pesar de que debería velar por los intereses de la comunidad, está ya un poco negociando con los gentrificadores, que son las grandes inmobiliarias, ¿no? Entonces, estos murales, por ejemplo, son parte de una feria que cuenta con la empresa privada, con el auspicio de la empresa privada, que no tienen ninguna comunicación con la gente, no interviene la gente, no da ideas. Entonces estos murales son súper caros, parten por un recorrido que se llama el Mural Fest, que es otro tipo de turismo, y estos son los murales de las personas que llaman artistas que quieran participar, estudiantes de diseño de la universidad pública o bueno, de algunas universidades privadas, artistas jóvenes, y ellos les dan las ideas, la comunidad les da las ideas para que hagan los murales, ¿no? Aquí, entonces hay dos tipos de tensión aquí, los de embellecer el barrio, pero con un poquito pintar la cara para que después llegue una inmobiliaria grande y pueda construir, y la resistencia de la misma gente de dar su narrativa aquí para poder intervenir el barrio, ¿no? Bueno, aquí lo que comentaba anteriormente, que algunas obras están promovidas por los agentes privados y después también el arte de las personas que realmente viven ahí y que desean expresar su forma de vivir. Finalmente, bueno, cómo el arte mural en el barrio de Santana contribuye a la construcción de la identidad urbana y actúa como forma de resistencia simbólica frente a los procesos de gentrificación, y bueno, efectivamente se da, el arte mural fortalece a la identidad urbana y al representar memorias, símbolos y voces locales en el espacio público. Estas expresiones gráficas funcionan como formas de resistencia simbólica frente a la gentrificación, ya que defienden el arraigo comunitario y disputan los sentidos impuestos desde el mercado o las instituciones. Quito un poquito de las referencias bibliográficas y eso es todo por mi parte. Dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias, muy buenos los resultados que ha sido
mostrando y las imágenes, sobre todo, que ayudan mucho a entender. Genial. Bien, seguimos entonces con Cecilia Miranda. ¿Estás por allí? Sí, sí, acá estoy. Buenos días a todos. Te escuchamos. Gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. ¿Se la ve completa? Sí, perfecto, adelante. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a la Universidad de Palermo nuevamente por la experiencia, ¿no? De compartir. Yo soy docente de la carrera de Diseño de Interiores de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, acá en Bolivia. Y bueno, en esta oportunidad yo soy docente de la materia justamente de espacios gastronómicos y para la experiencia entonces desarrollé lo que es un poco el tema de los chefs, ¿no? Conocer un poco los chefs internacionales para aplicarlos en una pedagogía aplicada a esta experiencia gastronómica. Como contenido al principio pude trabajar el tema del contexto, ¿no? La inspiración en los restaurantes gourmet, el objetivo del proyecto en sí, la metodología de diseño que está basada en el aprendizaje, en el desarrollo de proyectos. Y bueno, a partir de ello entonces un poco voy a hablar de lo que es el contexto, que es Sucre, en realidad mi ciudad, conocida como la capital de Bolivia, ¿no? Donde tiene mucha riqueza arquitectónica y cultural, donde justamente hoy se está celebrando el bicentenario. Y bueno, justamente en este caso es rescatar, ¿no? El patrimonio y todo aquello que está relacionado con el turismo, ¿no? Hay muchos personajes que vienen, sean nacionales y sean extranjeros, ¿no? Y justamente ahora también se está llevando a cabo unas Olimpiadas de Informática a nivel mundial, ¿no? Entonces, justamente por las celebridades del Bicentenario. Ya, entonces, surge esta idea en el sentido de que debemos valorar nuestra ciudad, ¿no? Y a partir de esto, tuve la experiencia de ir a Gusto, que es un restaurante en La Paz, ¿no? Es un restaurante de alta gama, donde solamente tiene una experiencia culinaria, podríamos decir, eh, para gente extranjera, ¿no? Entonces, y es de un restaurante danés, ¿no? Justamente que ha venido acá a incursionar y utiliza él insumos únicamente bolivianos, ¿no? Entonces, la carta, la comida está en relación justamente a mostrar también la riqueza de la cocina boliviana, ¿no? Entonces, el interior podría decir para mí que también está reflejando, ¿no? Un poco lo que es Bolivia a través de los colores, ¿no? Si bien no tanto, pero sí tiene elementos textiles, entre otros, ¿no? Y también acá en Sucre hay un chef, ¿no? Que es justamente Gumiel, el cual ha incursionado y ha trabajado también en varios lugares acá en Bolivia. Y no hace mucho ha abierto este proyecto Nativa, que también engloba, podríamos decir, a varios subchefs, ¿no? Que están justamente estudiando en la carrera de gastronomía también, que acá en Sucre no hace mucho que se ha abierto también esta carrera en la universidad. Y también tienen algunos otros, podríamos decir, gente, ¿no? Que está en este proyecto. Entonces, todo aquello está relacionado con la degustación, ¿no? El maridaje, el acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces, son justamente restaurantes donde uno tiene que hacer reservas, etcétera, y que realmente apuestan por nuestro el turismo aquí en Sucre. Ya, el objetivo entonces del proyecto es que los estudiantes entonces se formen como puedan desarrollar propuestas atractivas, ¿no? Estéticamente y que también vayan en relación a la experiencia del comensal, ¿no? Entonces, esa idea, esa inspiración surge, como les decía, al haber visitado este lugar en la ciudad de La Paz. Y bueno, también acá me han comentado que recientemente se ha abierto un nuevo restaurante así gourmet que es Tierra, ¿no? Que también tiene esa apuesta, podríamos decir. Entonces, que están desafiando lo que es
la interacción con el cliente real, ¿no? Entonces, la metodología del aprendizaje basado en el diseño es un enfoque justamente situado en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en lo que es la investigación contextual, ¿no? Que como les había mencionado, cada estudiante ha investigado lo que es Sucre, ¿no? Lo que son el potencial de los visitantes extranjeros, la selección también de los chefs. Cada estudiante ha podido visualizar, ¿no? Diferentes chefs y el objetivo también era de que los estudiantes conozcan cada restaurante que ellos tenían. La premisa era que tenían que sí o sí investigar un chef que tenga 3 o 4 restaurantes, ¿no? Y en base a eso se ha hecho la conceptualización y el diseño basado justamente en ciertos criterios que les ha ayudado a los estudiantes en el sentido de que ellos han podido abstraer, podríamos decir, ciertos elementos esenciales que hacen el diseño interior, como es la interfaz humana, ¿no? Entonces, relacionado con lo que es el color, la iluminación, la forma, texturas, etcétera. Y ya para pasar a la presentación final. Luego, en este proceso de la metodología se ha pasado a lo que es la evaluación reflexiva. En este caso, ellos sí o sí han tenido acceso a un tribunal, ¿no? Cual se ha evaluado, podríamos decir, la presentación final de todo el proyecto para ir trabajando con él, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo he podido ver la cantidad, podríamos decir, de chefs, ¿no? Que tienen sus restaurantes, ¿no? Y también en este sentido era de que ellos analicen los diferentes restaurantes como estudios de caso, porque cada chef tiene sus requisitos, sus requerimientos, ¿no? Y al tener ya los restaurantes ya hechos como tal, entonces la premisa era también que se basen en tanto en elementos funcionales, espaciales, perceptuales. Bien, acá un poco voy a ir explicando entonces cómo ha sido, digamos, el proceso en un primer proyecto donde se ha tenido, podríamos decir, la investigación, como les decía, del chef, ¿no? En este caso, el espacio, también, por ejemplo, analizar, por ejemplo, en el sentido por qué algunos utilizaban manteles y otros no. Entonces, ha habido también un proceso de investigación, ¿no? El tema también de los platos que han utilizado para que ellos puedan trabajar tal vez algunas ideas fuerza, ¿no? Entonces, el perfil, también se ha trabajado, por ejemplo, en esta parte, un buyer de persona que es en realidad el público objetivo al cual va a ir, y eran más que todo extranjeros y todo gente también nacional que le gusta justamente tener esa experiencia culinaria, que en realidad los espacios gastronómicos incitan a eso, a romper la rutina, ¿no? A generar un espectáculo, etcétera. Y bueno, el espacio a intervenir, como les mencionaba, se les ha dado el ejercicio de que ellos tenían que intervenir en un espacio patrimonial justamente ubicado en la ciudad. Entonces hemos podido ir al espacio, ¿no? Conocer un poco el lugar, porque también era de un chef, ¿no? Un poco conversar con el chef, entonces ha sido, podríamos decir, también un desafío. En lo funcional también ya tenía una cocina, ¿no? Y el acceso, podríamos decir, tenían el acceso de servicio por la parte inferior, porque la calle justamente era en pendiente, y teníamos también una losa en vacío, ¿no? Entonces también la idea era de que ellos puedan aportar un poco en el sentido de la construcción, porque en realidad ellos podían demoler, ¿no? Porque ellos también tienen esa habilidad, ¿no? De ir trabajando aquellos elementos. Entonces, también en el proyecto mismo, los estudiantes han investigado, como les decía, de 2 a 3 restaurantes dentro de aquello, para que vean, uno también la imagen corporativa que es importante, ¿no? En alguna experiencia también dentro del Congreso de Enseñanza hablé de la importancia de la imagen corporativa con el restaurante, ¿no? Sea cualquier tipología. Entonces, también eran todo aquello que estaba relacionado con la experiencia gastronómica y entre otros. Y bueno, acá tenemos este primer proyecto donde la muchacha también ella propuso, por ejemplo, su imagen corporativa, que en alguna oportunidad también hablé de la inteligencia artificial en el sentido de que ellos puedan trabajar y entender la importancia de trabajar con un diseñador gráfico, ¿no? Que la imagen corporativa va, podríamos decir, a la par del diseño interior. Entonces, por ejemplo, ella le propuso la experiencia Keller, ¿no? Porque justamente su autor era él, ¿no? Una experiencia de autor. Entonces, la idea fuerzas fueron de ellas, fueron ostras y perlas, ¿no? En este sentido, la idea de ella justamente era generar esa sensación de umbral, elementos simbólicos, ¿no? El manejo de la cocina abierta, el show kitchen,
¿no? La cocina como un teatro gastronómico y tener un salón principal, podríamos decir, y la combinación de mesas, ¿no? Organizadas justamente en base a sus principios. Acá vemos, por ejemplo, el proyecto de este estudiante, ¿no? Donde también tenía una idea, ¿no? Como les decía, sí trabajó el tema de la cocina, también tenía un acceso al personal de servicio, también lo que son minusválidos, al ingreso se planteó lo que era una plataforma también de minusválidos, ¿no? Generando niveles, elementos privados, podríamos decir dentro del espacio. Bueno, cabe recalcar también que este semestre los estudiantes están recién aprendiendo lo que es el AutoCAD, porque en realidad son estudiantes de segundo año, de tercer semestre, y bueno, realmente yo veo ahí un salto también en lo que es el aprendizaje, porque pasar de lo manual, ¿no? A lo digital es muy complicado. Es por eso que las imágenes también son las maquetas, ¿ya? Acá en este otro proyecto también de otro chef, ¿no? Donde el estudiante también investigó y se ve el área, por ejemplo, el área de la cocina abierta, tenía solamente por el espacio, digamos, las condicionantes, tenía solamente un área privada, pero tenía también el concepto de un hangar, que es lo que él que quería que está en la parte, ¿no? Que generábamos acá el espacio. Y también la idea creativa que él quería generar ese elemento, así como la biofilia, etcétera. Y bueno, también acá tenemos este otro proyecto de otro chef, ¿no? Donde también igual la concepción de la funcionalidad, el espacio, ¿no? Entonces, que fue ir generando otra idea, podríamos decir, conceptual dentro del proyecto. Y por último, este también que ella trabajó con con un chef más, podríamos decir, nacional en realidad, pero también el concepto de ella era que se viera, ¿no? Lo que es la barra con la cocina abierta y aquello. Bien, entonces, bueno, yo voy ya concluyendo. Esta experiencia para mí me ha permitido, uno, que ellos también entiendan, ¿no es cierto?, ese intercambio cultural y la difusión de la cocina boliviana que va promoviendo la identidad local y fortaleciendo la economía del sector gastronómico. Esta integración del diseño interior con la gastronomía ofrece una oportunidad única para revitalizar la oferta turística y cultural de Sucre a través de proyectos pedagógicos como este que pueden justamente formar a estos profesionales que van a crear espacios no solo funcionales, ¿no? Sino también que enriquezcan la experiencia del usuario, ¿no? Y contribuyan a un desarrollo sostenible de la ciudad. Demuestra también que el diseño tiene el poder de transformar espacios, conectar culturas, generar impactos en la comunidad, consolidando como un referente en la función de historia y diseño gastronómico. Y bueno, también voy a puntualizar un poco, a mí me ha ayudado en el sentido de ver que los estudiantes, como les mencionaba, son de segundo año. Ellos justamente a través de esta investigación se han podido nutrir y desarrollar de mejor forma lo que es la percepción, ¿no? La abstracción del espacio, de la textura, ¿no? A través del mood board. Bien, concluir con eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante. Después, si nos queda tiempo, veremos de hablar un poquito. Bueno, bien. Continuamos con Amílcar. ¿Estás por allí? No está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ah, ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar bien? te escucho, pero no te veo. A ver, vamos a ver. Porque estoy con el celular. Ah, qué Ya macana. Estoy como visible, Ah, Alejo. pero estás con otro nombre, como Pedro. Exacto, con mi segundo nombre. Sí, sí, sí. Ah, ok, Estamos como... dale para adelante. Sí, te había visto al principio, dale. Perfecto. Pasada la una, buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias a la gente de la Universidad de Palermo, en este caso Alejo y Micaela, que nos dio la entrada al Zoom. Y bueno, no sé si hay otro argentino exponiendo, pero bueno, si es así, voy a ser el representante de Argentina exponiendo en este caso. Así que bueno, muy buenas tardes a todos y espero que la estén pasando bien y disfruten de estas jornadas que son muy enriquecedoras y hace años que vengo participando. Les comento un poquito, se me rompió la computadora el viernes y todavía no la tengo, así que va a ser una charla o una exposición de parte mía y no voy a poder presentar. Pero
creo que no va a haber ningún tipo de problema para que me entiendan la temática. Los voy a poner en contexto. Esto es diseño de trazas urbanas, ¿no? En donde esto se da en una diplomatura de 4 meses por medio de la Universidad Católica de La Plata. Esto arranca, por ejemplo, en septiembre, termina en diciembre. Hay aproximadamente 16 clases presenciales por Zoom y 2 clases presenciales que vamos al campo. Cuando digo vamos al campo, vamos a un campo, ¿no? Y vamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, en donde hacemos toda la parte de relevamientos topográficos. Entonces, ¿qué incluye esta diplomatura? Y después voy a desencadenar en la ponencia en sí. Lo que hacemos en la diplomatura es todo lo que respecta al diseño de trazas urbanas. En esto hablamos de pavimentos de hormigón, pavimentos de carpeta asfáltica, la parte rural también, caminos de tierra, todo lo que es conductos y todo lo que es canales. Entonces, todo eso se ve en una diplomatura, que es una clase por semana, como les dije, por medio de Zoom, y después vamos a un campo en donde planteamos una problemática determinada. Ejemplo, la ejecución de un barrio cerrado de 16 hectáreas o 2 hectáreas, en donde durante esos 2 días los alumnos tienen que desarrollar toda la traza correspondiente a ese barrio. Entonces, bueno, ahí aprenden a usar el nivel óptico, el odómetro, la cinta, la regla y toda la parte matemática que incluye el desarrollo de la práctica en el campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos encuadrados. Entonces, lo que le voy a contar ahora son los pormenores o detalles o lo que tenemos que conocer para todo lo que es este trabajo o esta diplomatura, ¿no? Lo primero que hay que conocer es toda la parte matemática, la geometría, las dimensiones y los materiales, porque nosotros vamos a trabajar con trazas en donde por ahí una calzada es de hormigón o es de carpeta asfáltica o es de tierra. Entonces, hay que tener un conocimiento de los materiales y a su vez también de las reglamentaciones, la parte legal y lo que es el suelo en sí. Esto es un vínculo entre lo urbanístico, la arquitectura y la ingeniería, o sea, tiene 3 patas de vínculo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es proyectar espacios habitables. Por eso es tan importante el tema del diseño y el entorno. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Los desarrollos urbanos, la sociedad, en los accesos, la economía, la seguridad, la equidad, la calidad de vida, la sensibilidad y la parte territorial. Hay que saber historia y cultura para proyectar. Hacemos un análisis urbano, climático y el tema de la fragmentación social también. Y hay que planificar de forma resiliente, inclusiva, sustentable y habitable. Esto es un trabajo interdisciplinario porque no solamente yo, en este caso estoy dentro de la diplomatura, que soy ingeniero, mi profesión es ingeniero, sino que hay arquitectos y abogados también en juego en la diplomatura como docentes. Lo que tenemos que generar es lo que es un pensamiento crítico, creativo y transformador. Y lo más importante, y quiero concluir con una frase, quiero ser muy breve, pero para que sea muy claro, que la traza urbana es una huella de la civilización. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ejemplo, en la localidad de La Plata, esta ciudad ha sido diseñada previamente antes de la ejecución. Entonces, es muy importante el conocimiento de la traza urbana y los parámetros de su diseño. Entonces, bueno, con esta breve charla quería comentarles de qué se trataba de diplomatura y los parámetros que uno tiene que manejar para su desarrollo. Así que les agradezco mucho, espero que les haya gustado y seguimos con las ponencias. Bueno, buenísimo, muchas gracias, muy concreto. Gracias. Quedó claro sin ninguna imagen. Algo derechito al hueso. Perfecto. Gracias, Saludos. gracias. He hecho la oportunidad para saludar a todos los que están en el Zoom. Dale, muchas gracias. Bueno, bien, seguimos con James Milton, ¿puede ser? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Se te escucha un poquito más o menos, a ver. Hola, hola, ¿me Ahí va, escuchan? ahora sí, ahora sí. Ok, Adelante. perfecto. Buen día con todos. Voy a compartir la pantalla, un segundito.
Gracias. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Perfecto. Sí, si lo querés poner pantalla completa, mejor. Ok, excelente. Muy bien. Buen día con todos, estimados colegas. Antes de iniciar, bueno, dar las gracias a la organización del evento y, bueno, felicitar por el evento que hasta ahora, pues, es un éxito. Los temas todos son interesantes y es un buen espacio para el diálogo y para la reflexión, ¿no? Bien, voy a exponer el siguiente trabajo de investigación, que es una investigación, como se suele decir, investigación-acción, con un marco teórico bastante escueto, pero una metodología potente para poder analizar los factores o las condicionantes del espacio público. En este caso, pues partir por una pregunta, ¿no? ¿Qué hace atractivo a un espacio público? Todos y todas tenemos experiencia no solamente habitando, sino diseñando espacios públicos. Y claro, reconocemos ciertos factores que en cierta medida, digamos, incrementan el atractivo de estos espacios, pero que solemos colocarlos en el diseño y valorarlos de una manera bastante empírica, ¿no? Es casi casi un ensayo y un error. Claro, existe un sentido común que nos dice a todos y a todas las diseñadoras que el área verde es positivo en un espacio público, los árboles, el mobiliario, los espacios de sombra y poco más. Y a partir de ese momento nos quedamos como en un vacío, ¿no? Y dejamos muchas de nuestras decisiones a percepciones arbitrarias y a cuestiones que luego tenemos que justificar ya en una etapa no proyectual, sino en una etapa discursiva. Yo como arquitecto, al igual que muchos colegas, siempre hemos tenido esa especie de disyuntiva, ¿no? Entre el hacer y el decir. Y a veces decimos muchas cosas y no se plasman en el diseño propiamente dicho, ¿no? Entonces, para resolver este problema, se comienza a explorar, digamos, las componentes visuales del espacio público, que hace que un espacio público incremente significativamente su valor, en este caso su atractivo visual. Para ello, pues hacemos referencia a una metodología que es relativamente nueva, que es básicamente utilizar la tecnología del eye tracking, que es como el rastreo y el monitoreo del movimiento de los ojos. Esto se utiliza mucho en el diseño gráfico, propiamente dicho, ¿no? Cuando hacemos diseño de producto y queremos evaluar, digamos, de un diseño, de un packaging, por ejemplo, cuál es el elemento que llama la atención, dónde existe un contraste y hacia dónde se va a ir desplazando, por así decirlo, la vista, para de este modo hacer ajustes sobre la marcha y tener un diseño mucho más potente. Entonces, bueno, el ejercicio es relativamente práctico y sencillo. Utilizar la tecnología de eye tracking, ¿no? Mediante un software que es el software VAS y aplicarlo al espacio público. Para esto tenemos dos referentes, entre los cuales está Nico Salíngaros en el año 2022, que aplicó este método para analizar y cualificar una serie de espacios públicos y poder identificar cuáles son esos factores determinantes, ¿no? En este caso, el ámbito de estudio es la ciudad del Cusco. Nuestra muestra en este caso fueron 30 espacios públicos a los cuales nos dirigimos, tomamos una serie de fotos panorámicas para luego procesarlas y aplicar el método del eye tracking para ver de toda la composición que estamos viendo nosotros, digamos, usuarios no cualificados, cuáles son los objetos que destacan más de la composición. Sea esta una composición, por así decirlo, deliberada, es decir, que el diseñador, arquitecto, arquitecta haya colocado los objetos tal cual, o quizá una cuestión de construcción espontánea, algo que no haya sido planificado, ¿no? De tal modo que podamos tener unas conclusiones prácticas para futuros proyectos. Yo entiendo que estas reflexiones que estamos viendo aquí mismo en nuestro seminario, en nuestra mesa temática, tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar de experiencias y luego poder replicar estas buenas prácticas, por así decirlo, en otros lugares, ¿no? Bueno, en pantalla estamos viendo el proceso. Tenemos una imagen panorámica, tenemos un mapa de calor para ver cuáles son los elementos que más destacan. Luego tenemos los puntos calientes, que son como zonas, ¿no? Que conectan los puntos de calor. Y finalmente la secuencia de vista.
Es decir, el algoritmo, por así decirlo, nos dice, ¿no?, que si me enfrento a esta imagen, primero voy a ver este objeto, luego seguiré con este objeto y con este otro. Claro, los elementos de valoración son múltiples, ¿no? Y quizá lo que más destaca es el tema del contraste y la diversidad de colores, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta herramienta permite, en cierta medida, objetivar eh, elementos de diseño que a veces pasan desapercibidos y poder establecer una serie de reglas o pautas para diseñar espacios públicos mucho más atractivos y mucho más interesantes, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, en este caso es la plazoleta de Santiago en Cusco. Tenemos el mapa de calor, los puntos calientes y la secuencia de vista, y nos damos cuenta que quizá los elementos del entorno son los que más llaman la atención en lugar de los objetos en sí mismos. Otro ejemplo de una plaza muy conocida aquí en la ciudad, donde se ven los mismos tres análisis, la secuencia en un mapa de calor, puntos calientes y secuencia de vista, para luego pues, hacer una tabla de valoración, un mapa de calor y poder identificar cuáles son los elementos que más han llamado la atención de estos tres análisis en estas tres etapas. Viendo este cuadrito de doble entrada, podemos ver, por ejemplo, que los colores diversos, la diversidad de colores de por sí, es un atributo que resalta el valor del espacio. De tal modo que en nuestro próximo diseño de espacio público podríamos, entre comillas, forzar, ¿no?, nuestro enfoque y colocar más colores de, digamos, de diversos tonos o paletas para subir en este indicador, por así decirlo. Claro que no es una regla general, pero sí tiene una pauta que nos ayudará a diseñar mejor quizá más adelante, ¿no? También tenemos otro elemento que destaca, que es el perfil urbano heterogéneo. Es decir, que estando en un espacio público, que el corte que se hace en la línea del horizonte no sea completamente horizontal, sino que existan estos entrantes y salientes, o si existe un edificio histórico, el perfil del edificio histórico pues también llama la atención dentro del conjunto. Otro elemento que destaca son los colores diversos y las edificaciones importantes, ¿no?, de mayor volumen o con un perfil distinto, con un perfil no ortogonal, por así decirlo, ¿no? Posteriormente, en una segunda etapa, se hizo una encuesta, un sondeo, para que las personas puedan valorar los elementos del paisaje urbano, en este caso el espacio público, que más peso tienen, digamos, ¿no?, que valoran con mayor puntaje, que generan un efecto positivo. Curiosamente, desde la perspectiva del usuario, la presencia de actividades deportivas o artísticas incrementa el atractivo de un espacio público. Claro, esto ya está fuera de la parte de diseño, que tiene que ver con la gestión y la ocupación del espacio. Entonces, mientras más cosas pasen en el espacio es más atractivo. Algo que muchos de nosotros ya tenemos, digamos, damos por sentado, pero que en base a estos datos preliminares, pues se afianzan, ¿no?, como modelo de diseño y como elementos para diseños futuros, ¿no? También está la presencia de comercio ambulatorio o itinerante, que en el caso de Perú es muy potente y entiendo que también pasa en muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? También la disponibilidad de mobiliario urbano, bancos, sombrillas, basureros, entre otros, genera un efecto positivo desde la perspectiva del usuario. Tenemos una segunda imagen, un segundo cuadrito, donde se hace la comparación, ¿no?, de los elementos que más han destacado en la metodología del eye tracking y los elementos que más destacaron desde la percepción del usuario. De tal modo que podemos hacer una comparación, un contraste bastante sencillo, para darnos cuenta, por ejemplo, que los colores diversos, la diversidad de colores, es lo que más destaca y lo que, entre comillas, deberíamos priorizar en un diseño de espacio público. También está en una segunda instancia la presencia de edificaciones importantes o perfiles no ortogonales y la presencia de actividades, sean deportivas o sean artísticas, que también darán realce a nuestros espacios públicos. Las conclusiones, y espero estar dentro del tiempo, en primera instancia, los elementos físicos, digamos, visuales de un espacio del diseño urbano no tienen un valor por sí mismo, tienen un valor contextual, y eso se verifica pues en los cuadros anteriores, sobre todo en este mapa de calor, ¿no? Existen 12 componentes o 12 cualidades destacadas de un espacio urbano. Existen también elementos que destacan por encima de otros, como la diversidad de texturas, la presencia de monumentos
y el arbolado urbano. Y también existen pares semánticos, es decir, la relación de dos elementos que potencian o suman al atractivo de este espacio, como puede ser, en este caso, el mobiliario urbano y el perfil urbano heterogéneo y las texturas diversas y colores diversos, y la presencia de edificaciones importantes o de perfil o forma no ortogonal. Finalmente, mencionar, ¿no?, que desde la percepción del usuario, lo más importante en un espacio público es la presencia de actividades deportivas o artísticas, el comercio ambulatorio o ambulante, la disponibilidad de mobiliario urbano y la presencia de mobiliario urbano. Solo para resumir el estudio, bueno, es un estudio bastante corto, son solo 30 espacios públicos. Se aplica un método relativamente novedoso que nos ayuda a identificar las cualidades de diseño que destacan o resaltan un espacio público. Con eso acabo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, mucho laburo. Después comentamos si queda tiempo. Gracias. Seguimos con Camila y Victoria. ¿Están por allí? Sí, estoy yo, Camila Piguín. Bien. Voy a presentar desde la computadora, porque no tengo cámara en la compu, así que estoy desde dos dispositivos. Bueno, no hay problema. Espérame un segundito. Ahí lo pongo en pantalla completa. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, yo soy Camila Pin, soy estudiante de la carrera Arquitectura ya avanzada, y junto a Victoria Acevedo Bacherat, arquitecta que dirigió mi investigación, elaboramos esta presentación. Mi investigación comienza con la pregunta de si puede un espacio arquitectónico influir en cómo nos sentimos. En la búsqueda de la respuesta, encontré un marco para desarrollarla en el contexto de la Cientibeca, que es una beca de iniciación a la investigación científica que nos brinda la Universidad Nacional del Litoral, que es en la que yo estudio acá en la ciudad de Santa Fe, y bajo la dirección de la arquitecta Victoria Acevedo, quien no solamente fue mi docente en la carrera, sino que también me impulsó a dar este paso en el camino de la investigación. Trabajé durante todo el año pasado en el análisis de 8 obras de arquitectura, tanto históricas como contemporáneas, clasificadas según su programa, ya sea hospitalario, educativo, expositivo, con el objetivo de identificar cómo el color, la forma y la textura afectan en la percepción del espacio y a través de ello tienen la capacidad de influir en el bienestar y las emociones, en la forma en la que se vivencian estos espacios. Bueno, la meta propuesta fue la elaboración de un manual resumen que sintetiza los resultados de toda la investigación y da unas posibles alternativas de diseño arquitectónico con una mirada más sensorial. Bueno, para abordar esta investigación fue necesario tener unos fundamentos teóricos y conceptuales. Es por ello que les voy a presentar cuáles fueron los dos interrogantes que tuve que definir. En primer lugar, ¿qué entendemos como espacio arquitectónico y percepción humana? Para lo cual voy a citar algunos de los autores que investigué. En primer lugar, Rudolf Heim dice que la forma, el color y la textura estructuran nuestra percepción del mundo. Es decir, que no percibimos los espacios como algo neutral, sino que es algo que nos afecta y que nos modifica. Por otro lado, Joanny Palasma dice que la arquitectura no se entiende solo con la vista, sino que se vive en todos los sentidos. Esta percepción sensorial del espacio es algo que nos permite conectar emocionalmente con él. Por otro lado, otras cuestiones a definir es cómo la arquitectura define al color, la forma y la textura. En el caso del color, Eva Heller comenta que el color no es decorativo, sino que ella explica que cada color tiene un efecto emocional. Por ejemplo, el azul nos puede transmitir calma, el rojo energía, el verde equilibrio. Por otro lado, la forma, Kevin Lynch la plantea como que la forma organiza el espacio
y afecta tanto cómo lo recorremos o cómo lo habitamos. Por otro lado, la textura, según Peter Zumthor, no tiene solamente un rol táctil, sino también visual, y él nos dice que los materiales y las superficies construyen una atmósfera que es la que nos genera distintas emociones. Bueno, para esta exposición les voy a presentar 3 de las obras que investigué con distintos proyectos arquitectónicos, es decir, en este caso es un sanatorio, un hospital para pacientes con tuberculosis, y este edificio específicamente propone una arquitectura que cuida, una arquitectura que sana. El arquitecto hizo una gran investigación para proponer un programa que acompaña a los pacientes que sufren de tuberculosis. En el caso de la utilización del color, utiliza tonos suaves, tonos apagados, estos colores que calman, que no saturan, y según Eva Heller, son colores que generan la sensación de frescura, de silencio, de seguridad. En el caso de la forma, son en su mayoría líneas curvas, esquinas redondeadas, recorridos más fluidos. Está pensado para el cuerpo del enfermo, para que no se sienta forzado, sino más acompañado. En el único lugar en donde esto cambia es en el comedor, en donde se utiliza el color rojo, porque es un color que estimula el apetito y las formas son un poco más cuadradas. Pero si no, en todos los demás espacios del sanatorio se puede ver cómo la forma y el color transmiten mucha más calma. En el caso de las texturas, los materiales son suaves, son agradables al tacto, se utiliza la madera, el linóleo. El resultado es una atmósfera de contención, que da serenidad, y la arquitectura se convierte en parte de este proceso de sanación. La segunda obra que les voy a presentar es el Museo Louvre de Abu Dhabi. En este museo la arquitectura se convierte en un marco silencioso para el arte y la cultura. Los colores que predominan son colores blancos, grises, tonos neutrales. Es una paleta mucho más neutra para que se luzcan las obras que están expuestas, para no distraer y enaltecer estas exposiciones. En el caso de la forma, podemos ver que el gesto más fuerte, el que más jerarquía tiene, es el de la cúpula, que lo que hace es una analogía de cómo se puede filtrar la luz en las palmas de un oasis, entendiendo también que esta obra está inserta en Abu Dhabi y en el contexto en el cual está. Las geometrías son puras y sobrias, y podemos ver en las texturas que la mayoría son metal, piedra, y también alrededor el agua. Estas texturas y todos los materiales utilizados transmiten una quietud, calma, profundidad. Es una atmósfera, genera una atmósfera contemplativa, algo solemne, y cito a Peter Zumthor que la arquitectura no grita, sino que susurra. Es algo que nos invita a mirar, a contemplar. La tercera obra que les voy a presentar es la Escuela Taleni, que está en México, y en esta escuela podemos ver que está pensada no solo para aprender, sino también para habitar, para jugar, para emocionarse. A diferencia de las anteriores, podemos ver que los colores son mucho más vivos, que el ladrillo se encuentra visto, que las carpinterías son de color verde, y también tiene muchos toques de color azul, de amarillo, que son colores que generan identidad, que estimulan, que construyen pertenencia. En el caso de las formas también podemos ver que no hay rigidez, los volúmenes se quiebran, se conectan, se abren, los espacios permiten moverse, cambiar, apropiarse, y también tanto las formas como los colores están elegidos dependiendo los lugares. Por ejemplo, podemos ver que en la biblioteca se utiliza el azul y las texturas de madera que nos transmiten mucha más calma, y en el caso del patio de juegos podemos ver una combinación de distintos colores que
también nos transmiten esta vitalidad. Bueno, una materialidad honesta, el ladrillo visto, la madera, las superficies que se ven, que se sienten. Podemos también entender que esta dinámica que nos genera una experiencia así alegre. La arquitectura está adaptada a los cuerpos de movimiento, a las emociones que atraviesan las infancias en sus primeros años de escolaridad. Bueno, como conclusiones, al recorrer estas 3 obras de arquitectura, nos permite ver cómo el color, la forma y la textura no son elementos decorativos, sino que son herramientas para construir experiencias. En cada una de estas obras, desde su programa y su contexto, nos demuestran que diseñar con una mirada sensorial transforma el modo en que habitamos y en que recordamos un espacio. En el caso del sanatorio, que utiliza colores suaves, formas envolventes, con el objetivo de acompañar esta sanación o acompañar el proceso de enfermedad. En el museo, que crea una experiencia más contemplativa. Y por otro lado, la escuela, que nos muestra espacios mucho más, con colores mucho más vivos, formas flexibles. En cada una de estas obras responde a su función el uso del color, la forma y la textura. Y bueno, en los 3 casos lo logran a través de utilizar la arquitectura pensada en lo sensorial como un punto de partida de lo sensorial, no utilizar los colores y las formas como un adorno, sino que acompañen a la función del edificio. Es por eso que esta investigación sostiene que proyectar con conciencia sensorial no solo mejora la funcionalidad, sino que también eleva la calidad emocional del espacio. Diseñar con atención al color, a la forma y la textura, es de alguna manera cuidar al otro, pensar en el otro. Es un acto ético, poético y humano. Muchas gracias. Muchas gracias, lindo cierre, linda frase final. Muy bueno. Bueno, gracias, Camila. Seguimos con Jorge y Álvaro. ¿Es así? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Voy a Adelante. compartir. Bien, muchas gracias. Soy el arquitecto Álvaro Espejo y los saludo desde Lima, Perú. El título para esta, que espero sea muy breve, ponencia es El territorio peruano como fundamento pedagógico. El punto de partida de las experiencias que a continuación les voy a compartir tienen que ver con un reconocimiento inicial del Perú, el territorio peruano como algo que se entiende demasiado complejo y así como complejo también diverso. La mirada que al menos desde adentro se suele tener del Perú es una mirada de un país maravilloso, un país que nos enriquece con mucha diversidad a todo nivel. Sin embargo, también nos cuesta mucho como unir partes como transversalmente, ¿no? Se nos suele aparecer el territorio más bien como un territorio fragmentado, aislado en muchos casos. Em, y no solo recientemente, sino esto es algo que de alguna manera empieza a adquirir un carácter histórico. Frente a esto, desde un curso del taller de arquitectura 8 que se dicta en la Universidad Privada del Norte, aquí como sede, que tiene como sede Lima, se han realizado 3 experiencias continuas a lo largo de 3 ciclos con los que hemos tratado de un poco hacerle frente a esta complejidad y a esta diversidad territorial. En primer lugar, esto fue en el 2023, en la segunda mitad del año, realizamos una experiencia muy básica, ¿no? Porque digamos que tanto los estudiantes como la cátedra decidimos colocarnos en una posición bastante primaria, elemental, ¿no? Es decir, si bien es cierto, tenemos un interés muy fuerte por el territorio peruano, pero creímos que nos convenía más bien empezar por lo más básico, por lo más elemental. Y en ese caso fue que decidimos que cada estudiante
empiece por estudiar su propio barrio, ¿no? El barrio donde había crecido, donde había nacido, donde, digamos, había tenido la mayor cantidad de experiencias y que de hecho la sigue teniendo. Entonces, esta primera experiencia tuvo como grandes, digamos, hallazgos el poner en valor una serie de archivos fotográficos que todos los estudiantes tenían, pero que estaban pues como tratados de una manera no académica, es decir, se utilizaban todos estos acervos que todos los estudiantes disponían como materia menor, como elementos que solo sirven, digamos, para la cotidianidad, para ciertas ocasiones muy especiales, más no para poder hacer de eso un tema de investigación. Tal es así que conseguimos a lo largo de toda esta primera experiencia que algunos estudiantes pues tomen en serio, tomen mucho más en serio sus raíces primarias. Se hicieron cosas como por ejemplo, digamos, no solo reconstruir con las fotografías una línea de tiempo de la historia de vida particular de cada estudiante, sino tomando en serio también los barrios. Se levantaron los barrios de cada estudiante en tres dimensiones, se hicieron estudios urbanos, estudios paisajísticos de cada uno de los barrios y tratando siempre de a esto inyectarle un componente artístico, no solamente, digamos, como un recuento de información, sino también que sea todo esto tomado en serio. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla que se está proyectando es el trabajo de un estudiante que habita precisamente uno de los barrios en Lima, uno de los barrios aquí en Lima Norte, conocido como Comas. Esta primera experiencia además nos puso frente a los ojos algo que era sumamente necesario, y es que para hacerle frente a esta fragmentación territorial de la que todos somos partícipes, era muy necesario que los estudiantes encuentren un hilo conductor que empiece a reunir estas piezas que cada uno iba aportándole al taller. Es decir, lo que vemos en este primer mapa, en el superior, es la acumulación de cada uno de los barrios de los estudiantes que formaron parte de esta experiencia. Y lo que hicimos fue empezar a entender cómo desde algo tan básico y tan elemental como el barrio de cada uno, y para esto, por cierto, tratamos también como de, por un momento, dejar hacia un lado todas las nociones urbanas, teóricas que cada uno manejaba, para volvernos mucho más elementales y empezar a trabajar el barrio desde condiciones mucho más humanas, ¿no? El barrio como, digamos, aquello hasta lo que yo puedo conocer, ¿no? Digamos, como tratando de realizar un radio de influencia, pues mi barrio es aquel en el que yo, la última casa de la persona que conozco o con la que juego fútbol por las tardes, ese es mi barrio, ¿no? Entonces tratamos de acercarnos al territorio de una manera muy, muy personal. Y se consiguió entonces que Lima, esto que estamos viendo, tanto en la parte superior como inferior, es Lima, ¿verdad? El océano está hacia abajo. Se empezó a reconstruir Lima, pero desde la mirada de los barrios de estos estudiantes. Y luego, por supuesto, a partir de los hallazgos, empezamos a proponer, cada estudiante empezó a proponer algunas propuestas arquitectónicas que podrían resolver problemas muy, muy específicos de cada uno de sus barrios. En un segundo momento, esta es una segunda experiencia ya realizada en el 2024, nos propusimos que ya habiendo entendido de alguna manera los barrios, podíamos darnos a la tarea de empezar a conocer parte del territorio, pero siempre visitándolo, recorriéndolo, experimentando. Lo que vemos aquí es como, digamos, una suma de fuerzas que empezamos a coleccionar, entendiendo que el territorio peruano, más aún por su diversidad, necesitaba ser comprendido no solo desde el gabinete, desde el trabajo en la laptop, en la oficina o incluso en la universidad, sino empezándolo a recorrer, a hablar con la gente, a experimentar, a sentir el frío, a sentir la altura, a sentir todo aquello que en muchos casos descubrimos muchos estudiantes solo lo conocían por palabras o por cosas que alguna vez habían escuchado. En esta segunda experiencia, entonces, habiendo consolidado la primera parte del trabajo con los barrios, decidimos ahora estudiar todo un valle de este que se conoce como el río Chillón. Lima es atravesada por tres ríos, el Chillón, el Lurín y el Rímac. Entonces nosotros decidimos empezar por aquel río que es el que tenemos más cerca. Precisamente muchos de los barrios de estos estudiantes pasan muy cerca del río Chillón y, digamos, nos propusimos algo bastante ostentoso en un primer momento, nos pareció así, ¿no? Porque encontramos muchas evidencias anteriores de estudios del río Chillón, pero siempre por fragmentos, siempre por sectores, siempre solo en la desembocadura o solo en el Valle Medio. Así que decidimos estudiarlo por completo, ¿no? Distribuimos a los estudiantes en 16 grupos, se estudió todo el valle completo,
Lo que vemos en la parte superior es la división que se programó y en la parte inferior estamos viendo la suma de propuestas a nivel de arquitectura, de paisaje y urbanismo que los propios estudiantes propusieron para el Valle del Río Chillón. En un tercer momento, esta es una de las últimas experiencias que hemos tenido, decidimos ya no abordar un solo valle, ¿no? Nos pusimos incluso aún más ambiciosos y decidimos estudiar 8 valles, ¿no? Teniendo el Valle del Río Chillón como la primera experiencia en este tipo de estudio, decidimos estudiar los 8 valles que conectan a Lima con Ancash, ¿no? Tal es así que si antes a cada grupo de estudiantes delegamos la tarea de estudiar sectores, en el caso del Valle del Río Chillón, para este caso, a cada estudiante, más bien a cada grupo de estudiantes se le designó un valle por completo. Lo que hemos descubierto con esta experiencia en particular es que muchas veces trabajos que aparentemente necesitan de una gran cantidad de personas trabajando y haciendo cosas, en realidad cuando hay un buen punto de partida, un buen plan de trabajo, hay una idea detrás de todo esto, es posible que se pueda conectar este deseo que tienen muchos jóvenes de salir de la universidad, de hacer trabajo en campo, de reconocer otras realidades, eso puede conectar muy bien con estas experiencias de poder distribuirnos por el territorio y conocerlo mejor. Como siempre, lo que vemos en la parte inferior es el resultado ya mucho más técnico del procesamiento de propuestas técnicas a nivel de arquitectura, paisaje y urbanismo. Y ya para ir finalizando, pues lo que además nos pusimos como objetivo desde el inicio de estos estudios fue que nada de lo que se haga en el taller debía quedarse en el taller, ¿no? Todo esto ha sido expuesto en diferentes plataformas, por supuesto, en primer lugar dentro del espacio de la universidad, pero luego esto ha sido expuesto también en un centro cultural que ha sido, digamos, es un ícono aquí para Lima Norte, en Comas, ha sido expuesto en una cámara que se dedica a la enseñanza de la construcción, ha sido expuesto incluso fuera de Lima, ¿no? En Ancash propiamente, en el Colegio de Arquitectos. Y digamos que ese es como el círculo se termina por cerrar, ¿no? Es decir, nosotros partimos del estudio del territorio, nos organizamos para hacerlo de la mejor manera, pero luego cerramos este estudio con la exposición y la discusión de las propuestas con la propia población en diferentes ámbitos y creemos que con eso, pues, de alguna manera logramos que lo que en su momento se nos aparecía como fragmentado aparezca más bien ahora como un territorio mucho más transversal. Y hacia eso dirigimos nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Álvaro. Muy bueno, un laburazo. Realmente los pibes deben haber estado chochos. Lo vi a Jamie, muy compatriota tuyo, como muy enganchado con lo que estabas diciendo. No sé si viste vos la experiencia en vivo, algo de esto, si participaste o no, o si viste alguna exposición de los estudiantes, o si son Sí. colegas, no tengo ni idea. Bueno, no, porque yo soy de otra ciudad, pero sí Claro, llegué a ver algo en redes sociales, así que qué bueno, felicitaciones, Álvaro. Sí, un qué gran bueno. trabajo. Muchísimas gracias, felicitaciones también, Jamie, por el trabajo. Qué bueno. Bueno, me alegro esas conjunciones que se arman. Bueno, bien, y última, pero no menos importante, y también de acá de Argentina, tenemos a Claudia, estás por allí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, mi nombre es Claudia Turturro, soy arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en enseñanza universitaria y estoy cursando el doctorado en la facultad, así que lo que estoy por presentar es como una especie de avance del trabajo. Todavía no he iniciado el trabajo de campo, por eso todavía no tengo imagen y no tengo presentación, pero sí es la presentación del tema. El tema que presento es configuración del espacio educativo para el aprendizaje del proceso proyectual. La configuración de ámbitos destinados a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje debe posibilitar a los docentes generar experiencias vivenciales que den la posibilidad a los estudiantes de lograr aprendizajes significativos. Ahora bien, ¿qué es un espacio educativo? Podemos definirlo como el ámbito donde se promueven habilidades y destrezas y se guía el desarrollo de competencias diversas. Es el espacio de la construcción, donde se arma, desarma y compone, promoviendo la exploración y la manipulación. De la representación, donde se incentiva la expresión y la reproducción. De la experimentación y la investigación, donde se despierta la curiosidad de expresión y creación, donde se promueve el intercambio y la socialización. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de un proyecto es fundamental reflexionar en la configuración espacial
de entornos educativos que actúen como mediadores entre conocimiento y práctica. En el espacio educativo para el aprendizaje del proyecto, el estudiante debe motivarse para aprender a reflexionar, desarrollar su creatividad y pensamiento crítico, aprender a preguntar, a generar imágenes mentales, construir conocimiento al pensar interdisciplinariamente, aprender a trabajar en equipo y de manera colaborativa. En ese sentido, planteo el siguiente interrogante. ¿Qué influencia tienen los elementos que configuran un espacio educativo y las relaciones que surgen entre ellos en el desarrollo de procesos de enseñanza del proyecto en arquitectura? ¿Y en qué modo contribuye a la adquisición de aprendizajes que demanda el quehacer profesional en la contemporaneidad? La configuración espacial del aula como ámbito físico para brindar la posibilidad de aprendizajes diversos obliga a reflexionar sobre el diseño de los espacios educativos y sus equipos. En este punto, el concepto de flexibilidad es fundamental, debido a la naturaleza cambiante y dinámica de las actividades que se desarrollan y de los recursos que se utilizan en los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje. Las aulas flexibles posibilitan la aplicación de variadas metodologías didácticas, utilizando el espacio físico como una herramienta más de aprendizaje, adaptando el espacio a las necesidades cambiantes que demandan a lo largo del tiempo los integrantes de los equipos de trabajo, las actividades a desarrollar y los recursos necesarios en cada situación de aprendizaje. De allí se desprende el concepto de versatilidad, que permite la adaptación del espacio a diversos usos y funciones académicos, pedagógicos y didácticos. Además, y debido al surgimiento de nuevos paradigmas, mediaciones e innovaciones que exigen la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, se evidencia un conjunto de mutaciones tanto en el ámbito cultural como en el comunicativo que modifican y transforman las relaciones e interacciones entre las personas. Las dinámicas tradicionales de transmisión del conocimiento han sido desafiadas por la velocidad de circulación de la información, la cultura digital y la expansión de nuevas formas de producción de saberes. En este contexto, la incorporación de la informática habilita otras maneras de hacer, otros modos de enseñar y aprender y de construir conocimiento. La educación diversifica sus canales formativos, debido a la influencia y las posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos, los medios de comunicación y la cultura de la imagen. Los espacios educativos mutan de forma rápida y constante. Al tradicional espacio físico del aula se le suma el espacio virtual, generando una estructura híbrida que amplía las posibilidades de la experiencia educativa. Esta hibridez se manifiesta en modalidades sincrónicas y asincrónicas, donde redes sociales, plataformas educativas, aplicaciones de diseño colaborativo, bibliotecas digitales y servicios de mensajería instantánea conforman un entramado que posibilita nuevas formas de enseñanza, interacción y evaluación. El espacio educativo contemporáneo, entonces, se configura como un entorno expandido, donde el aprendizaje no ocurre exclusivamente en un tiempo y lugar determinados, sino que se desarrolla en red, en múltiples temporalidades y en escenarios que trascienden los límites institucionales. A su vez, el aprendizaje del proyecto no debiera circunscribirse solo a las actividades que se desarrollan en el taller, ámbito áulico formal para la enseñanza proyectual. El espacio profesional puede ser considerado espacio educativo, en tanto entorno en el que los estudiantes pueden adquirir conocimientos, habilidades y competencias a partir de experiencias en el campo laboral, colaborar en proyectos que los enfrenten a problemas y situaciones reales, aprender a trabajar en equipo y colaborativamente, y acceder a actualización y capacitación o tutorías profesionales, entre otros. Transformar la educación universitaria relacionándola con un entorno real y concreto que dé la posibilidad al estudiante de adquirir conocimientos y realizar prácticas en una conexión directa con la realidad profesional es una experiencia que en las aulas tradicionales encuentra un límite infranqueable. Una vez más, es esencial pensar en salir más allá de los límites que instala el espacio físico áulico. Comprender los modos en que la configuración del entorno posibilita o afecta el desarrollo de actividades obliga a revisar los espacios que utilizan las instituciones educativas, en pos de posibilitar a los docentes la aplicación de metodologías didácticas innovadoras que permitan a los estudiantes lograr una mayor implicancia en las clases y en sus propios procesos académicos. Extender las posibilidades de un contexto educativo más allá del aula, generando ambientes de aprendizaje que estimulen las capacidades de los individuos, seguramente conduce a un cambio en la conceptualización del espacio educativo, un espacio que responda a las necesidades reales y que se adapte a las demandas cambiantes de un mundo cada vez más competitivo,
donde es fundamental motivar al estudiante para el aprendizaje continuo y el uso y dominio de las nuevas tecnologías, donde aprenda a seleccionar y organizar la información de manera creativa, con el objetivo de alcanzar aprendizajes significativos, factibles de ser aplicados en diversos contextos. Esta transformación implica no solo reconsiderar el diseño de los entornos de aprendizaje para atender a las nuevas demandas cognitivas, tecnológicas y culturales, sino también revisar el rol docente, las prácticas pedagógicas y las estrategias de acompañamiento. Independientemente del tipo de escenario, la comunicación y el lenguaje desempeñan un rol fundamental en la enseñanza de la literatura. Docente de nivel inicial de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, propongo reflexionar y darnos la posibilidad de abrir el debate y la discusión sobre el tema. ¿Las aulas, taller de nuestras facultades responden adecuadamente a las necesidades y las demandas de docentes y estudiantes teniendo en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo influyen los diversos espacios pedagógicos? ¿De qué modo afectan los diversos entornos educativos en la adquisición de competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de un proyecto? ¿Existen condiciones espaciales que influyen en el desarrollo de un proceso de aprendizaje significativo? En este sentido, es fundamental e invito a reflexionar y seguir explorando en cómo configurar el espacio educativo para el aprendizaje del proyecto en nuestros ámbitos académicos, de modo que los estudiantes se involucren en sus procesos formativos y desarrollen competencias disciplinares y no disciplinares esenciales para desempeñarse en diversos contextos profesionales que facilita hoy la contemporaneidad. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Claudia. Bueno, con Claudia hemos dado por concluidas las exposiciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta para alguien, algún comentario. Por mi parte, entonces, bueno, primero felicitarlos, súper interesantes las problemáticas planteadas, las propuestas, los proyectos, los resultados de sus trabajos, tanto a nivel académico, investigativo, de ustedes como docentes o académicos, y como también aquellos que han participado estudiantes, que me parece muy significativo, realmente como muy valioso, de que puedan brindar todas esas herramientas y todas esas experiencias a sus estudiantes. Me encanta. Me parece fundamental todo el abordaje desde lo situado, ¿no? Desde cada una de las problemáticas situadas en cada uno de las regiones, los lugares donde ustedes están transitando, que es tan necesario hoy en día con el mundo como está en general, que volvamos a eso, ¿no? A las raíces, a las tradiciones, a nuestros contextos, a nuestros espacios, microespacios, nuestras ciudades, nuestros barrios, como muy bien dijo Álvaro en particular. Me parece fundamental, porque es lo que finalmente nos va a salvar como humanidad, me parece, estar ahí en esos espacios que nos interpelan cotidianamente, básicamente, ¿no? Que es realmente donde transitamos, donde caminamos, donde vivimos, donde educamos, donde aprendemos cotidianamente de ese barrio, de ese lugar, de esos monumentos, de esas plazas. Así que eso me parece muy, muy importante. Tengo por ahí algunas preguntitas por ahí para algunas y algunos de ustedes. Bueno, voy a empezar con James, en torno a todo lo que has mostrado, que me resultó complejo pero, y interesante a la vez, y preguntarte si toda esa búsqueda y ese análisis desde las temperaturas o ¿no? Que hicieron, si eso lo pudieron cotejar con el público de la zona que está ahí transitando esos espacios, ¿no? Para ver si había como una, ¿no? Como una Una correlación. correlación. Correcto, sí. Gracias, Alejo. Bueno, en este caso, la investigación está todavía en proceso. Y claro, durante este piloto que hemos hecho, nos dimos cuenta que hacía falta ese contraste, ¿no?
entre lo que observa el visitante, el usuario del espacio, y lo que nos puede decir este mapeo del eye tracking, que es básicamente el movimiento de las retinas frente a un objeto cualquiera, ¿no? Entonces entendemos que la herramienta se aplica mucho más al diseño industrial y al diseño gráfico. Y muy pocas veces se ha utilizado para el diseño de espacio público, que tiene otra densidad y de hecho es tridimensional, no es un diseño plano, ¿no? Bueno, lo que hemos descubierto es que la diversidad, tanto de colores como de materiales o de perfiles urbanos, es lo que más llama la atención desde cualquier perspectiva, desde el usuario y desde el ojo humano. Entonces, curiosamente, muchos de nosotros, y hablo por la mayoría, ¿no? Nos hemos educado en un paradigma de diseño, ¿no? El paradigma modernista. Muchos somos o fuimos en su momento minimalistas, entonces pensábamos que las formas puras, uno o dos tonos son lo mejor porque es el único modo de alcanzar la belleza, ¿no? Pero los datos nos dicen que no, al contrario, ¿no? Que hay que exacerbar las cosas, que hay que inocular en cierta medida ese caos, ¿no? Ese caos controlado. Entonces, mientras más colores, mientras más texturas y más formas tenemos en un espacio, este espacio será más atractivo. Bien. Bueno, buenísimo. Ya capaz que el año que viene presentes nuevos resultados, a ver cómo se coteja eso, ¿no? Con el público que transita por allí. Bueno, bien. Después tenía también una pregunta para Cami. Camila, ¿estás por ahí todavía? Estaba con Sí, el ¿se me teléfono. escucha? Sí, sí, ahí va. Bien. No, te quería preguntar en tu caso, ¿en qué se había basado la selección de los casos de estudio que seleccionaste, siendo que eran tan diversos en espacialidad, digamos, en geografías y en años de Y de edificación, ¿no? temporalidades también. Exacto. En primer lugar, para la elaboración, entre las 8 obras que había elegido, había obras históricas como contemporáneas. La Sí, selección que hice para esta exposición fue específicamente para mostrar obras en las que se desarrolla eh, están bien desarrollados o bien implementados el color, la forma y la textura. Y además, específicamente, que me gustó incorporar el Sanatorio de Paimio, porque es una obra histórica que a veces se la estudia porque Álvar Aalto es uno de los arquitectos de la segunda ola de arquitectos modernos que, además de ser un grande, empezó a implementar ya en ese entonces el color como algo fenomenológico, algo que para sanar, para acompañar al enfermo, también proyectando distintas formas, no solamente en lo que es la arquitectura, sino que aplicado al diseño industrial de los mobiliarios. Entonces, al ser una obra histórica tan importante, me gustó también incorporarla como un análisis desde ese sentido y no solamente desde el proyecto. Y en el caso de las dos obras más contemporáneas, también porque son los casos de estudio que mejor adaptados me parecen a la función del proyecto. Estudié varias escuelas, estudié varios museos, pero en cuestiones de función y color, sentí que en estas obras eran las que mejor se percibía cómo se utilizaba el color, la forma y la textura para resolver estas cuestiones fenomenológicas, estas sensaciones, esto que acompaña al usuario dentro de lo que es el recorrido arquitectónico. buenísimo. Bueno, te recomiendo por si no conoces específicamente en términos de fenomenología y arquitectura, tenemos una postdoctorada acá en la UP que es Sandra Navarrete de la Universidad de Mendoza. No sé si has leído algo, ella No, tiene varias. la voy a buscar, muchas gracias. Vale. En nuestra serie de cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de nuestra Facultad de Diseño, la serie de cuadernos es la que nosotros impulsamos las investigaciones en concordancia o en colaboración con otras universidades de toda Latinoamérica y el mundo. Algunas de las universidades en las que ustedes participan han colaborado y colaboran. Ahí vas a encontrar una línea de investigación que es de Sandra Navarrete, que te va a servir
seguramente de marco teórico o colaborar por ese lado, ¿sí? Muchísimas gracias. Eso, bueno, les invito a todos a que quien no conozca todavía, la serie Cuadernos es, bueno, justamente es un lugar donde ustedes pueden participar individualmente o pueden presentar equipos de investigación de vuestras universidades o institutos de investigación y para hacer y presentar artículos referidos a estas investigaciones que, por ejemplo, habían presentado, son más que bienvenidos. Yo les voy a dejar para eso, porque colaboro en la coordinación con Fabiola Nop, Fabiola Nop es la directora de las publicaciones como de la maestría y colaboro en ambas áreas. Así que les voy a pasar mi mail por si alguien está interesado o interesada en eso en particular, ¿no? En participar en los cuadernos. Buenísimo. Gracias. Es para a todo nivel, sino como estudiantes también participan en algunos casos. Gracias, Mica. Ahí les compartió las publicaciones y ahí les compartí mi correo electrónico vinculado con eso, ¿sí? Lo mismo para la maestría, si alguien está interesada o interesado, pueden contactarse por ese tema. Para ustedes o estudiantes o gente del plantel docente de las universidades que estén. Bueno, bien. Bueno, esas eran algunas de las preguntas que tenía. Insisto en esta, bueno, es muy propio de este congreso y el propósito, uno de los objetivos de esta facultad y de esta Semana del Diseño, hacer esta vinculación, sobre todo regional, desde nuestros países periféricos que tanto cuerpo le ponemos y tanta cabeza también en este caso, y que podamos estar al tanto de lo que está pasando en toda la región y cómo encontramos puntos de encuentro y cómo también aprendemos mutuamente de las experiencias que cada una y uno de ustedes está realizando en sus países, en sus ciudades, lo cual enriquece enormemente este espacio, por lo cual les agradezco especialmente a todas y a todos los que expusieron hoy. También agradezco muchísimo a todo el público que hay, porque hemos llegado hoy a tener 60 participantes, y me comentaba Mica, que está en la coordinación técnica, que es una de las comisiones que más participantes tuvo, así que imagino que sin duda que ha suscitado mucho interés lo que cada una y uno de ustedes ha traído como temas de investigación y como propuestas, insisto, desde las ciudades y desde las periferias. Por mi parte, como argentino y como amante de esta enorme ciudad de Buenos Aires que espero conozcan o que en algún momento vayan a conocer, me atrevo a cerrar con un pequeño fanzine. Yo para cada comisión trato de buscar en mi biblioteca alguna cosita, así que engancho medio a veces azarosamente, otras entre conocer y pensar cada comisión. Y en este caso, hablando justamente de diseño de entorno, qué mejor que un icono rediseñado, ¿sí? Que es el obelisco, que conocen, si no es el de Buenos Aires, conocen el obelisco como icono, sí, que no es nuestro, pero el de Buenos Aires es muy icónico. Y quería cerrar con algo de eso, si se me permite, es muy breve. Este es un fanzine muy independiente que compré en una feria de poesía que se llama, el título, la editorial es Bombal y el título es 2001, Odisea al año 1 del siglo del cuerpo, y dice: tomar el obelisco por asalto. Una ciudad inventada en una costa, sobre un río, un desarrollo de un anexo de territorio para hacer puerto, madero, un trazado de avenidas para organizar una circulación, población en ascenso, demolición de manzanas, edificios y templos para la creación de la Avenida 9 de Julio y el símbolo de la Buenos Aires moderna a partir de 1936, un obelisco. Y esto cierra con un verso popular que se escuchó al momento de la creación del obelisco en 1936. El arquitecto es Previch, que es el mismo que hizo el Teatro
Gran Rex, que está ahí cerquita, entre otras cosas, y dice, en el medio de la calle hay una mole parada, la llaman el obelisco y no sirve para nada. Y sin embargo sirve para tanto. Les agradezco mucho y bueno, a seguir investigando sobre nuestros entornos tan queridos y a seguir dándole valor a esa tradición y a ese encuentro y estimular a nuestros estudiantes para que den valor a todo eso que tanto nos da vida en nuestra cotidianidad al recorrer las ciudades, al vivirlas, al vivenciarlas. Les agradezco mucho, que esté muy bien. Gracias, Mica, por la participación, por el apoyo técnico. Nos vemos pronto, ¿sí? Chao, Adiós. gracias. Chau, chau.